El día de hoy el Evangelio es de San Juan porque celebramos hoy a San Bartolomé, Natanael, como aparece en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Puse mi reflexión con el nombre La suma de detalles, porque en realidad eso somos las personas, una suma de detalles. Rogelio tiene detalles del origen de sus papás, tiene detalles de la cantidad de hermanos que formamos, mi familia. Rogelio tiene detalles del hecho de haber sido regiomontano y no de algún otro lugar. Rogelio tiene detalles del hecho de no haber hecho la preparatoria fuera del seminario, sino en el seminario. Y tiene detalles porque un día Dios le regaló ir a sacar o estudiar la teología y una especialidad en teología dogmática que Dios le concedió. Y así esa suma de detalles van haciendo que Rogelio sea Rogelio y no otra persona. Y aun cuando hubiera, y como lo hay, nuestro mismo arzobispo se llama Rogelio, varios sacerdotes, Rogelio Ramírez Suresti, el padre Rogelio Bertot, eh, digamos, varios se llaman con este nombre Rogelio, pero digamos Rogelio Narváez, en el regalo de lo que Dios le ha dado, es la suma de los propios detalles. En esta fotografía que te comparto, estamos en una celebración navideña en la Casa del Refugio, que está ya a los pies de la cola de caballo. Algunas caras son conocidas para ti. Atrás, a mano izquierda, mirando de frente, está Joaquín Rodríguez, que es un diácono permanente. Los diáconos que están aquí lo ubican. Volteado hacia su hombro izquierdo, el padre Rogelio, bueno, otro Rogelio, Alfonso Rogelio, Villarreal Álvarez, y bueno, así el padre Sergio allá al fondo, el padre Modesto, que está inclinado, el padre Juan Carlos Castillo, que está ahí atrás de mí, Canosito, el padre Monseñor Jorge Alberto Cavazos, obispo de San Juan de los Lagos. Te comparto esta fotografía porque en la suma de detalles de lo que hace que las personas seamos lo que somos, el padre Juan Carlos Castillo, que está detrás de mí sonriendo con lentes, fue quien un día me recibió en el seminario. Y quien está a mi izquierda, que es Monseñor Jorge Alberto Cavazos, entramos juntos al seminario. Él entró ya con algunos semestres de la carrera de biología, ya venía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un servidor, como te digo, entré a hacer la preparatoria al seminario, esos detalles de cada quien. Pero un día te comentaba, hablando, porque hoy vamos a hablar de nuestro encuentro con Dios, Juan Carlos Castillo, que está sonriente con sus lentes. El año 79, yo tenía 13 años, iba a cumplir 14, yo me cuestionaba sobre mi vocación. Y en esa suma de detalles que somos las personas, no sé por qué, un día en la calle Ocampo, con Juárez, que se estaban ahí una tienda que se llamaba Más de Todo. Quizá quienes somos más grandes recordamos, y Barateros de México estaban ahí. Ya quienes somos más de 40, 50 años recordaremos. Me acuerdo que estaba Más de Todo hacia la parte de Constitución, del otro lado, digamos, tratando de subir hacia el norte, estaba Barateros de México, enfrente estaba una tienda llamada El Taco Riendo, un restaurancito, y en la otra esquina estaba el lugar donde yo iba a empaquetar mercancías, que era la esquina gigante, donde iba ahí con don Benjamín Kleiman, la familia Kleiman. Pues bueno, un día, no sé por qué, allí en Barateros de México pusieron un póster que decía, ante ti hay muchos caminos, ¿cuál es el tuyo? Y en la hora de comida que yo fui y veía los aparadores, vi ese póster y vi que había un retiro de vocación, los detalles iban dando. Fui a ese retiro, recuerdo que fue el 17 de abril del 80, y Juan Carlos Castillo, que está ahí ya muy canoso, traía una melena larga prácticamente hasta los hombros, pantalones de pata de elefante, como se llamaban en aquel entonces, unos zapatos de plataforma que en aquel entonces se usaba. Y entonces recuerdo que cuando él me ve me dice, tú vas a ser sacerdote.
Y cuando me escucho eso, a mí se me cayeron los calcetines, porque era lo que yo estaba preguntándole a Dios, qué era lo que quería de mi vida. Y bueno, por eso yo le llamo a él padrino, porque él fue un instrumento especial en esos detalles de lo que Dios quería de mi vida. Te lo comparto porque va muy a la sazón de lo que el Evangelio hoy nos comparte. Vamos pues adelante eh, a leer el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay doblez. Natanael le contestó, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy tenía pensado desde anoche, cuando hacía mi meditación, hablar sobre el elogio, uno de los elogios más bellos que yo ubico en la palabra de Dios. Por eso está subrayado en letra azul. Ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay doblez. La verdad es que escuchar esa palabra de Cristo me habla de esa valoración que él tiene hacia nuestra persona, pero dichoso Natanael o Bartolomé, quien recibe esa palabra. Por eso, en la presentación que te compartimos, se llama el elogio, así es como se llama. Pero voy a ir más bien hacia el aspecto del encuentro con Dios y la suma de detalles. Y en la tarde, primero Dios, te compartiré este tema del elogio. Adelante. No obstante, quiero no dejar a un lado hablar de, para mi gusto, el más bello de los elogios. Y es que hay tres referencias o definiciones o alusiones a las personas que a mí en lo personal del texto bíblico me sacuden el corazón. Un día, cuando se habla de José, de forma muy breve, se dice en Mateo 1:19, José siendo varón justo, decidió recibirla en su casa. Cuando se habla de la Virgen María, que José se da cuenta que tiene un embarazo y el ángel le dice que es del Espíritu Santo, no temas recibir a María tu mujer. Y dice Mateo 1:19, José siendo un varón justo, decidió no rechazar a Nuestra Señora, a la madre del pastor, y la recibe. ¿Cómo José es capaz de cambiar su proyecto, su pensamiento, cuando Dios le muestra su pensamiento y su proyecto? Pero esas dos palabras, cuando alguien dice que no haya palabras en la Biblia o no haya que referir de San José en la Biblia, está diciendo mentiras. El solo hecho de profundizar en que él es descrito como varón justo, un vir justus, varón justo, tendríamos que hablar horas y horas sobre lo que significa varón justo. Te digo, es un bello elogio. El otro elogio, el segundo, es en Mateo 11:11, cuando el Señor dice, ¿qué es lo que fueron a salir a ver al desierto? ¿Una caña mecida por el viento? No. Un hombre lujosamente vestido, no. Esos habitan en los palacios. A un profeta, no. A alguien que es más que profeta.
no ha habido hombre nacido de mujer más grande que él. Fíjate este nombre, este elogio en labios de Cristo. No ha habido hombre nacido de mujer más grande que él. Caray, una expresión rebosante, plena, perfecta de lo que Jesús ve en un varón, en una persona. Pero hoy el tercer elogio, por eso te decía, pensaba en darle ese título y orientar hacia acá mi reflexión, pero la he dirigido a otro lado, pero en la tarde la retomaré. A Bartolomeo Natanael se le señala, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez, un hombre íntegro, un hombre de una pieza. He aquí un israelita que lo que dice lo hace, un israelita que como piensa vive. O sea, este hombre no es de dos caras. Este israelita es alguien de una sola pieza. Te digo, es el texto del Evangelio del día de hoy, sin duda sumamente hermoso. Y bueno, no sé, podría ser mucha ambición mía, pero si un día el Señor al verme me dice, tú has luchado por ser íntegro, ah, caray, o sea, sería para mí una expresión fuerte, quizá lo más grande que yo podría aspirar. O sea, que no sea yo una persona falsa, que no diga una cosa y te lo diga a ti y yo viva de otra manera. He aquí un israelita verdadero en quien no existe la doblez, una persona de una sola pieza. Bien, adelante, vamos a hablar de esa suma de detalles que somos las personas. Te he referido mi encuentro con el Señor y mi vocación mi ingreso el año 80 al seminario, el lugar que tuvo el padre Juan Carlos Castillo en aquel tiempo. Él todavía no era diácono, se iba a ordenar diácono el 15 de agosto de ese año 80. Él era el responsable del centro vocacional que estaba ahí sobre la calle Hidalgo, frente a la Plaza de la Purísima. Y un día en el retiro, te digo, cuando yo le pregunto a Dios, en aquel póster, ante ti hay muchos caminos, ¿cuál es el tuyo? Y voy a este retiro. Al salir de ese retiro, después de todo el día de charlas, ahí en el seminario de Corregidora, allá atrás donde estaban las canchas de fútbol, había una carpa. El arzobispo era entonces don José de Jesús Tirado y Pedraza, un hombre muy elocuente. Recuerdo que había presidido la Santa Misa. Y yo salía de aquel seminario de Corregidora con la pregunta, bueno, sí ubico que yo debo ser sacerdote, pero hago la preparatoria afuera, la hago dentro, dime Señor, ¿qué hago? Y cuando saliendo, antes de cruzar ese portón, estaba ahí ese joven Juan Carlos Castillo, él me ve y me dice, tú debes ser sacerdote. Y te digo, pues yo era lo que le preguntaba a Dios y Dios me mandó la respuesta más rápido de lo que te puedes imaginar. Y efectivamente, o sea, a partir de ahí, mi proceso que me tiene aquí después de 30 años, de sacerdote, después de 40 años, de aquel momento en que el Señor me habló. Y bueno, tú piensa en tu encuentro con Dios. El encuentro con Dios siempre puede realizarse de tantas y muy distintas maneras. ¿Cómo te habló Dios a ti? Sí, o sea, no estoy hablando solo del sacerdocio, o sea, estoy hablando de tu persona que ha tenido una vida cristiana intensa. O sea, ¿cómo fue tu encuentro con Él? A lo mejor quizá alguien diga, bueno, pues es que toda mi vida desde niño siempre estuve en torno a la iglesia, a mi familia, a mis papás, me enseñaron, me acercaban, tuve una vida sacramental, digamos que nunca se interrumpió, pero alguien puede decir, no, yo estaba muy alejado y de pronto, pues uno de mis hermanos era el que iba a la iglesia y él es el que me habla, el que me insistía una y otra vez, me decía, ¿por qué no vas al retiro? ¿Por qué no vas a esos ejercicios cuaresmales? ¿Por qué no vas a esta jornada? ¿Por qué no vas a este cursillo? ¿Por qué no vas a este encuentro? Y estaba muele y muele y muele y bueno, en esa suma de detalles, pues fue mi hermano biológico, alguien como el precursor
o un amigo, o sea, fue un amigo de la escuela o de la universidad, o fue un amigo del trabajo, pero independientemente de quién haya sido instrumento, te digo en mi caso sobre mi vocación al sacerdocio, independientemente que haya sido Juan Carlos Castillo, el que estaba ahí a la salida del seminario de Corregidora, ya para salir a la calle Corregidora, o sea, el Señor no me dejó que saliera por esa puerta sin que me hablara, independientemente de la instrumentalidad. Es el Señor quien me estaba esperando. Y es Él el que me conoce y te conoce a la perfección. Claro, me agradan las precisiones que Felipe le dice a Natanael, porque Felipe no es más que un instrumento para que Natanael, Bartolomé, fuera uno de los 12 apóstoles. Y bueno, Felipe le dice, oye, mira, ven, hemos encontrado a quien Moisés escribió. Los profetas hablaron de él. Es Jesús, es el hijo de José. Él es de Nazaret, ven, lo hemos encontrado. Y bueno, a ver, espérame tantito. Es el que Moisés anunció y los profetas también hablaron de él. Dices que se llama Jesús. Dices que es hijo de José, el que es carpintero. Oye, tú dices, a ver, aclárame, me dices que él es de Nazaret. Y bueno, Natanael entonces comprende de quién le está hablando Felipe. Y bueno, tal vez luego comentaron algún otro detalle sobre la figura, sobre esa expresión concreta del Hijo de Dios que se hizo hombre. Adelante, Fer, por favor. Jesús es el Dios encarnado. Y cuando nosotros oímos decir que el Hijo de Dios se hizo hombre, únicamente pensamos que asumió la naturaleza humana. Y digamos, nuestra atención se centra en aquel que siendo rico, dice Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. O lo que dice Filipenses 2, 6, 11. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no estimó conservar su forma de acuerdo a la divinidad, sino que se encarnó, se hizo hombre hasta morir en la cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Bueno, o sea, cuando hablamos de que Dios se hizo hombre, pensamos solamente en aquel que se despoja de su condición divina, se toma la naturaleza de siervo, y hablamos, sí, de algo bellísimo, la teología. O sea, Dios se encarnó, se hizo hombre. Aquel que es rico se hizo pobre. Aquel que era Dios tomó nuestra naturaleza humana. Pero se nos olvida, pues, que este hombre es una suma de detalles también. O sea, fue Jesús un ser humano singular. Poseía señas de identidad. Procedía de una familia. Tenía un lugar de origen. Tenía una profesión. Cubría un horario. Iba a la sinagoga. Llevaba los trabajos de la carpintería por la calle para llevarlos a los que les habían trabajado la madera. Tenía unos hábitos de alimento que incluso le llegan a reprochar porque se sienta a la mesa de quienes dicen los que según ellos son perfectos, los fariseos, no debería sentarse así. Y si bajamos a elementos que hoy tú y yo podemos tener, pues tenía una determinada presión sanguínea. Adelante, hablamos de la suma de detalles, hablamos de Jesús de Nazaret, es el hijo de José, es el Rabuní, es Yeshua Bar Yosef, Yeshua significa Dios salva, pero Bar significa hijo de José, como Bartimeo significa hijo del temor. Entonces es Yeshua Bar Yosef, Jesús hijo de José, como Simón es hijo de Jonás y Simón hijo de Juan. Tiene un papá, sus ojos eran de un color preciso, de color azul o verde o color miel, pero este Dios que se hace hombre tiene una suma de detalles. Su voz, oye, su voz
posee un timbre especial. María Magdalena, cuando en el huerto escucha que le dice María, y ella dice Rabuní, claro, porque escuchó ese timbre de voz. Incluso tiene una costumbre de tomar el pan y partirlo de cierta manera, y cuando los discípulos de Maús lo ven partir el pan, su mente empieza a procesar todos los recuerdos vertiginosamente, y se dan cuenta que es el Señor que está frente a él, frente a ellos. O sea, toda esta suma de detalles es lo que hace que Jesús sea él y no otro Jesús. Cómo cogía la copa, a qué altura se colocaba el ceñidor, qué número de sandalia calzaba. El Hijo de Dios se hizo hombre. Jesús quiere decir Dios salva, pero en ese momento yo prescindo de cualquier consideración teológica. O sea, que es Dios, sí, lo sé, pero hoy me limito a subrayar lo que Pedro, cuando hace la primera predicación en Pentecostés, sale y dice, este Jesús a quien ustedes mataron, este Jesús a quien ustedes rechazaron, este Jesús a quien ustedes no recibieron, si este y no otro Jesús, este concreto, el Nazareno, de quien dice Bartimeo si puede salir algo bueno de Nazaret, este mero de quien incluso alguien que es ahora uno de los 12 dudaba que fuera, porque pues ¿qué puede salir bueno de Nazaret? O sea, este demostrativo, este Jesús que usa Pedro en el discurso en Jerusalén, designa a una persona muy concreta que no puede confundirse totalmente con ninguna otra persona que se llame Jesús. Como te digo, o sea, Rogelio es Rogelio, aunque haya otros Rogelios. Y Tomás es Tomás, aunque haya otros Tomás. Y Juan es Juan, y aunque haya otras Juanis. Y Coquito es Coquito, y Rafael es Rafael, y Alejandro es Alejandro, y Ana es Ana. Adelante, más detalles sobre aquel con quien se encuentra Natanael o Bartolomé. ¿Hablaba arameo? Sí, claro, hablaba arameo. Era su lenguaje, su idioma de cuna. O sea, porque el Dios, Juan 1:14, y el verbo de Dios se hizo carne. Este Dios que se hizo carne y que plantó su tienda entre nosotros, pues fue en un pueblo concreto. Su acento, pues quizá era de una región no tan agradable. Sí, de Galilea. Ay, esos norteños, cómo hablan golpeado. Esos norteños ni se les entiende. Y algunos norteños hablan con la CH, la buchaca, muchacho. Esos norteños. Oye, está el padre Rogelio. Soy la hermana del padre Rogelio. Pues sí, esos norteños tienen un acento, pues que en Jerusalén, la capital, pues oye muy rudo. O sea, son unos rancheros, o sea, son aldeanos. ¿Acaso de allá del norte? Sí. Los judíos despreciaban a los galileos, ya que consideraban que estaban muy cercanos a los gentiles del norte. No, esos de Monterrey son gringos en realidad. O sea, sí, no, pues están pegados allá al norte. Se creen mucho, se creen gringos. Son gringos like. Son de Monterrey. Pues bueno, así también cuando escuchaban de Nazaret, de Nazaret, Galileo. No, hombre, están pegados allá con Siria y Asiria, con Tiro, con Sidón. No, hombre, o sea, ¿acaso hay algo bueno que salga de allá? Lo bueno está aquí en la capital, lo bueno está aquí en Jerusalén. Y bueno, pues Jesús va a arrastrar siempre ese pequeño obstáculo que permite manifestar su perfección. Su pronunciación lo delataba inmediatamente. Y también a Pedro. O sea, en aquella noche cuando prendieron a Jesús, Pedro quería esconderse en la oscuridad. Tú eres también de ellos.
No, hombre, yo no soy regiomontano, ha de haber dicho pelado. Pues se te nota pelado en el tono. Pero hablamos de la suma de detalles. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Se hizo palabra en arameo y con algunos giros dialectales. Oye, huerco, dicen los norteños. ¿Qué significa huerco? Sí, hay giros dialectales. Yo a un niño cuando se confiesa le pregunto, ¿y no retobeas? Y el niño sí me entiende lo que significa ser retobón. Pero allá en México y en el sur, preguntarles, no retobeas, van a decir, ¿y eso qué es retobear? Sí, son algunos giros dialectales que resultaban muy reveladores. Y bueno, Galilea fue su patria. Toda su vida oculta transcurre ahí. Digamos, 3/4 de su vida pública también ahí. Acuérdate que, pues, un día el reclamo, hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida, hay de ti Cafarnaúm. O sea, 10 de sus 12 apóstoles son del norte. Nazaret fue pues su lugar de residencia. Adelante. Hablar de Nazaret, de su pueblo. Dice textualmente San Mateo. Y Marcos hace constar lo que sin duda fue un apodo muy usual. Él es Jesús el Nazareno. Para nosotros la palabra Nazareno es una palabra divina. El eterno Galileo. Y la palabra Galilea se convierte en sinónima del cielo. El eterno Galileo. Ahí viene el Galileo. Porque identificamos Nazareno con el Dios hecho hombre. El Galileo, hasta escuchar Galileo prácticamente es escuchar Dios. Yo creo en el Galileo. Creo en el Nazareno. Yo amo al Nazareno. Yo amo al Galileo. Yo espero en el Galileo. Yo espero en el Nazareno. Yo adoro. Lo adoro. Adoración. El culto solamente a Dios. Yo adoro al Nazareno. ¿Acaso no estaba previsto así desde la eternidad? Sí, así como Dios tenía un proyecto para Rogelio, con un tiempo concreto. O sea, ¿por qué en ese día que salió a comer, en que estaba ahí en la esquina gigante, se cruza a ver el parador de Barateros de México, que estaba ahí en Ocampo con Juárez? Y al ver el aparador de Barateros de México, ve el póster que estaba ahí y decía, ante ti hay muchos caminos, ¿cuál es el tuyo? Digamos, ya estaba previsto desde la eternidad, como también contigo. O sea, un día el Señor tenía previsto que le hicieras caso a esa amiga que tanto te insistió, que tantas veces te invitó. O sea, un día el Señor tenía previsto que te encontraras con ese matrimonio, que los invitó como matrimonio a tomar un curso. Y así dice Mateo 2:23. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por los profetas. Sería llamado el Nazareno. Y la pregunta de Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dice Felipe, ven y lo verás. Sí, cuando un día vamos y vemos, todo cambia.
Y ante la duda, o sea, te reitero, así, a mí me gusta, te digo, este es uno de los 3 elogios más bellos que he escuchado, o de los que yo me encuentro en el texto sagrado. Y en realidad, Natanael duda, pero el Señor no se molesta, o sea, porque, bueno, tiene incertidumbre de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Y ante la duda, el Señor responde con el más bello elogio. He ahí a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Fíjate, todavía le va a preguntar Natanael, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dice, antes de este momento, antes de ahorita que nos estamos viendo, yo ya te había visto. Te vi cuando estabas bajo la higuera. Y a Natanael se le pusieron los ojos de plato y se le cayeron los calcetines. Y dice, Rabuní, tú eres el Hijo de Dios. Ándale, ándale. Efectivamente, el Señor nos ha mirado desde antes que tú y yo nos diéramos cuenta que Él estaba frente a nosotros. Él ya nos había mirado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.